¿Por qué si plantamos millones de árboles, la tierra aún sigue contaminada? El error no es plantar árboles, sino el para qué o el por quién estamos plantando los árboles. En este video aprenderás por qué la reforestación, en vez de ayudar al planeta, lo está dañando más. Y conocerás las mejores estrategias a nivel agrícola y pecuario para regresar al mundo esta flora tan hermosa a nuestro planeta. Dentro video. Well, I saddled up my shoe, headed out at dawn. La reforestación no es un adorno. Para entrar todo en este tema de la reforestación en espacios públicos o en zonas taladas o con quemas agrícolas, es relevante entender que la reforestación no es un adorno, no es para que sea bonito, sino lo que propone la reforestación es captar carbono emitido por las empresas, la ganadería, la vida cotidiana y reducir esta huella de carbono para después convertirlos en recursos maderables. Y el 90% de las veces de estos programas de reforestación generalmente nunca tienen éxito y se nos ha introducido esta idea errónea de que la reforestación es crear áreas verdes, crear áreas bonitas, pero a ciencia cierta la verdad es diferente. Muchas veces nunca tenemos en cuenta la fauna local, los ecosistemas o el daño estructural a nuestras casas cuando se plantea una reforestación en calles y avenidas. Entonces es por eso que en vez de estar aportando a mitigar esta huella de carbono, lo que estamos logrando es romper espacios y al mismo tiempo romper ecosistemas. Pero la reforestación, más allá de ser esta parte de ecología y sustentabilidad, puede ser un negocio rentable si lo sabemos estructurar desde la parte agronómica y la parte pecuaria. Son prácticas que en este video te comentaré que incluso pueden aportarte ganancias, reducir tus insumos hablando en forrajes y mitigar el cambio climático en tus cultivos. Sin más, vamos a conocerlos. Agrosilvicultura. Combinación de árboles y cultivo. La agrosilvicultura se refiere al concepto de añadir árboles a los cultivos, ya sea anuales, como el trigo, como el maíz, para diferentes cuestiones. La reforestación en estas áreas tiene el objetivo de, número uno, claro, obtener la madera, ya sea de árboles que sean locales, para su próxima tala y volverlos a plantar en esta área. La agroforestería se refiere a añadirlos ya sea en líneas alrededor de los cultivos con diferentes objetivos. Número uno, claro, está la obtención de estos materiales maderables que se pueden vender. Número dos, sirve como barrera física entre tormentas, huracanes o calamidades del clima. Muchos de estos árboles que son de porte alto sirven también de barreras cortavientos y evitan que tormentas con fuertes vientos o huracanes peguen de lleno al cultivo. También son otra forma de mitigar. Pero más allá de eso, estas líneas de árboles que van a ver en pantalla, que son agrosilvícolas, proveen de espacios para los ecosistemas locales, insectos, aves y flora que ya existía de ese lado. ¿Por qué es importante conectar con eso nuevamente? Va a ser una especie de trampa para que insectos benéficos, aves, puedan introducirse en el cultivo y puedan atacar las plagas que existen en él. De hecho, hay un documental muy bueno sobre este sistema agrosilvopastoril que muestra cómo pastorean gallinas en estas líneas de cultivo y que disminuye este aporte de forraje a las gallinas en este caso. Por supuesto que tiene desventajas, principalmente los costos, no está subsidiado, no hay este programa para hacer los cultivos agrosilvícolas, perdemos obviamente tierras, perdemos espacio de cultivo, de hecho se pierde lo que son las líneas, porque hay que entender muy bien que dividen barbechos con la finalidad de crear diferentes líneas. Entonces una línea esta línea va a perder espacio, que son, no recuerdo, en la Unión, en Alemania, este tipo de líneas con álamos en medio de los barbechos perdía hasta 3 metros más allá del árbol, porque el árbol empieza a enraizar, el árbol empieza a consumir nutrientes hasta 3 metros y según la especie. Claramente no podemos meter especies con raíces muy profundas. Por ejemplo, un mezquite que tiene raíces enormes porque está acostumbrado a extenderlas
a falta de agua, y obviamente dura muchísimo más tiempo que este álamo en Alemania, que va a llevar alrededor de 3 a 5 años para su tala. Entonces sí se va a perder espacio de cultivo que puede ser cambiado por otro tipo de cultivos, como pueden ser flores silvestres, algún tipo de gramínea o otra cosa que también sirva como espacio de reserva ecológica. Según esto, en sistemas agrosilvícolas, si se destinara el 9% de las tierras cultivables en Europa para este tipo de sistemas, se estaría capturando hasta el 45% de emisiones de carbono que genera la agricultura europea. Entonces estamos reduciendo un poco más la huella de carbono en el mundo con sistemas agrosilvopastoriles. Obviamente tiene muchas cosas que analizarse, muchas estrategias para desarrollarse, pero que exista de que un buen plan de reforestación agrosilvícola y que un buen plan entre agricultores y campañas de reforestación fusionándose pueden lograr mitigar verdaderamente el cambio climático y repoblar de nuevo zonas deforestadas. Sistemas silvopastoriles, árboles en el potrero. Eso es una de las prácticas que más interés tienen en mí, porque combina la agricultura, combina la silvicultura y combina la ganadería. Los sistemas agrosilvopastoriles son esos sistemas donde se utilizan árboles para obtención de forrajes, incluso como lineamientos de potreros. En vez de hacer una cerca con postes de alambre, se hacen cercas con árboles, con arbustos, que al mismo tiempo su follaje sirve como forraje para el ganado. Estos sistemas se combinan principalmente con sistemas de pastoreo y manejo de agostaderos. Un agostadero es el potrero donde principalmente el ganado pasta y es un aliviane al ganadero para el forraje. Como les comenté en el video sobre agricultura regenerativa, los sistemas de pastoreo intensivo sin un control de lo que podemos mantener, el hato ganadero, y sobre todo cuántas hectáreas necesita mi ganado para subsistir un día y tener ese porcentaje de entre 10-12 kilogramos de materia seca por día solo para subsistir una vaca. Estos sistemas lo que nos ofrecen es combinar árboles como la leucaena en México, tila creo que era en Colombia, para así, número uno, tener forrajes, tener estas divisiones de potreros, como les comentaba, este manejo holístico. Un manejo holístico se refiere a la división de los potreros para que cierto mes pasteen por cierta parte del agostadero, después se van rotando para darle chance al pasto de que vuelva a emerger, de que vuelva a macollar y sea de nuevo comido por las vacas, y así seguir este ciclo. Muchas veces para trazar esas líneas se trazan con mampostería, pero también pueden ser reemplazadas por árboles y arbustos. Después tenemos estos sistemas silvopastoriles donde en medio del potrero se plantan árboles que, bueno, al principio hay que protegerlos para que puedan desarrollarse, porque si lo metemos directo al ganado lo va a trozar, como la leucaena, que además de ser una gramínea, lo que significa que aporta proteína cierta a nuestro ganado, lo que va a hacer es retener más humedad en el suelo. Recuerden que los árboles retienen humedad, crean sombra, el follaje que cae al suelo, que no es aprovechable por las vacas, tal vez por la altura, porque no lo alcanzan a comer, se cae de nuevo, se convierte, se compostea en el suelo, es fertilizante, mejoramos la estructura del suelo. Entonces una estrategia silvopastoril donde involucre división de ganados, silvicultura y sistemas agrosilvopastoriles es otra opción para campañas de reforestación. Y los ganaderos, si en tu zona es más ganadera, propone un sistema, una campaña de reforestación claramente a largo plazo, porque si plantamos un árbol hoy en un potrero y luego soltamos las vacas, obviamente se los van a comer, lo van a pisotear. No, debe estar protegido por lo menos hasta que tenga los primeros tallos leñosos, ramas leñosas. Según recuerdo, la leucaena dura como de 6 a 8 meses, que hay que estarlo cuidando, que no le falte el agua, que no le falte el abono, desmalezar estas líneas, desmalezar para que no le gane la maleza al árbol. Pero después son simplemente ganancias para el productor, ganancias para el medio ambiente, ganancias para el bolsillo del ganadero, y que son cosas fáciles que podemos hacer para mejorar los sistemas. ¿Cómo empezamos? Primero que nada debemos conocer las especies nativas. Y antes de empezar una campaña de reforestación, tú empresa que quieres mitigar el cambio climático, tú escuela que tienes todas las intenciones, debes hacerlo acompañado de las personas que saben, principalmente agrónomos. Ellos, agrónomos y muchos que se dedican al área silvícola, que yo los admiro,
cómo se trepan a los árboles. Son los encargados del área de producción de las especies arbóreas y arbustivas. Ojo que también los arbustos son muy bonitos y también siguen siendo parte de especies perennes, que una especie perenne es la que dura a lo largo del tiempo, más de un año, más de 2 años, y que cada estación emergen las hojas, se caen. Esas son las especies perennes. Entonces, claramente hay que conocer el suelo. No todos los suelos son aptos para una reforestación. Por ejemplo, en las sierras, en los cerros muy altos, por alguna razón no hay árboles en ellos, porque o los suelos son muy delgados, quiere decir que no hay mucho, como le llamamos, migajón, tierra fértil allí. Entonces el árbol va a encontrar piedra y no va a poder echar raíces. Lo mismo, si es una campaña de reforestación en tu colonia, en tu calle, no vas a meter árboles que te vayan a levantar el concreto, no vas a meter árboles que a la larga van a dañar la estructura de una casa. Entonces todo tiene su ciencia que ver aquí en añadir árboles. ¿Cómo no hacerlo? Esta es una noticia que debería de impactarnos. En Michoacán se estuvo haciendo indiscriminadamente quemas agrícolas masivas a la sierra con el objetivo de plantaciones de aguacate, sistemas frutícolas. La ley establece que en cualquiera de estos casos provocar un incendio, todo este tipo de cosas está obviamente súper penada, pero que se puede compensar, al menos así es como yo lo tengo entendido, con otras especies arbóreas. Entonces es fácil para personas prender un cerillazo en tiempo de secas y eliminar todas las especies arbóreas, vegetales de una región y sustituirla por el cultivo de aguacate, como lo fue que pasó en Michoacán en el 2023, esta noticia. Y ese no es el punto. Claramente que los sistemas frutícolas son sistemas geniales, pero no es lo que tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer es consultarlos siempre, verles su lado de aprovechamiento, pero tampoco tanto aprovechamiento. No por querer tener un sistema de producción de frutales, hagamos este tipo de cosas porque las especies nativas están ahí por una razón, un ecosistema. Bacterias, hongos, fauna, incluso flora vive allí y es importante para el ecosistema, y tú estás arrancándolos y poniendo otro tipo que después a la larga te va a dar problemas y no es el punto. Lo mismo pasa en especies como la palma que extraen aceite, que también sufre de lo mismo. Queman extensiones grandísimas y la repoblan con palmeras para la obtención de aceite. Ese no es el punto. La reforestación significa regresar no solo el árbol como unidad no vale para captar el dióxido de carbono de la atmósfera. Lo que estamos tratando de hacer es regresar el ecosistema, y el ecosistema engloba cómo se desenvuelven los seres vivos y su entorno. Al regresar un árbol está regresando insectos, al regresar un árbol está regresando todo tipo de fauna, al regresar el árbol estás regresando vida a ese espacio. Así que estamos dañando el mundo con esas campañas de reforestación que no sirven absolutamente para nada. Esta promesa incluso de páginas de suscripciones, que si te suscribes vamos a plantar un árbol, pero y después el seguimiento del árbol, ¿dónde queda? Las campañas de reforestación se refiere a eso, y salirnos a plantar en la sierra, en estas extensiones quemadas, en esas extensiones taladas ilegalmente. Ahí no es el punto. Debemos atacar primero lo que vemos tangible. Y lo que vemos tangible en el caso agrícola y pecuario es agregar estos sistemas agrosilvícolas, agregar estos sistemas silvopastoriles que no nos van a perjudicar, nos van a ayudar muchísimo, vamos a obtener ganancias por ello, y que las campañas de reforestación se centren en esos tipos de sistemas. En vez de ir a repoblar un parque, en vez de ir a reforestar el cerro de tu ciudad o de tu pueblo, mejor te asiste con el productor, con el ganadero, explícale los beneficios que tienen estos sistemas y lleva tu campaña a los productores. Gracias por ver este video, gracias por interesarte en esos sistemas de reforestación, son muy importantes para los seres humanos, y quiero que me cuenten en los comentarios qué árboles nativos hay en su región que les puedan servir para sistemas agroforestales o sistemas silvopastoriles, y cuál es la estrategia que tú pensarías para adaptarlos a tu zona. Sin más, nos vemos, no olviden suscribirse, adiós.